Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El robo del cortisol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes un descubrimiento que hizo el doctor Charles Gant. Es una de las personas que yo sigo, un investigador muy experimentado, que ha aprendido bastantes cosas sobre él. La forma en que yo investigo es viendo quiénes son los que están al frente en el tema de la investigación. Yo sigo a veces mis propias investigaciones, pero muchas veces tomo unas pistas de personas que van muy adelantadas en el tema de la investigación, ¿no? Este señor, el doctor Charles Gant, pues ha sido de las personas que me ha dado algunas claves para yo poder realmente entender el metabolismo. Voy un momentito a explicar este tema del robo del cortisol, que tiene que ver con todo el tema de desbalances hormonales. Por lo tanto, si usted o un ser querido está teniendo problemas de tipo hormonal, y ya mismo vamos a hablar de los distintos problemas que hay. Por ejemplo, a veces una mujer empieza a ver que le sale barba, no se supone que le salga barba a la mujer, o bigote, o empieza a tener una menstruación bien irregular, una menstruación que viene, que no viene, que cuando viene muchos coágulos, mucho dolor y demás, bien irregular, que no viene cada 28 ni cada 31 días, sino que viene cuando le da la gana. Pues básicamente todos esos problemas hormonales, igual que la pérdida de potencia sexual en el hombre o la pérdida de líbido en la mujer, que ya no les interesa la pareja sexual o lo que sea, pues todos son tipos de problemas de tipo hormonal, ¿no? Pero sería bueno entender cuál es la causa de ello. Voy un momentito a la pizarra. El doctor Charles Gant le llama el robo del cortisol. Cuando supe de este concepto y lo estuve investigando, pues vi que tiene una base bioquímica, que tiene una base de lo que pasa dentro de las células, y comprobándolo en la literatura científica me di cuenta que tiene razón. Y es lo siguiente, fíjense, el cuerpo, pues para poder funcionar, produce unos mensajeros, unas sustancias mensajeras. Esas sustancias mensajeras se llaman hormonas. Por ejemplo, hay una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce, acá están los riñones, acá en la parte de atrás, ¿no? Y arriba de los riñones hay una glándula pequeña que se llama las adrenales, las suprarrenales, y esa glándula produce la aldosterona, ¿no? La aldosterona es una hormona, perdón, que tiene que ver con la presión. Esta es la hormona que controla los niveles de sodio, de potasio, y mantiene la presión. Cuando esta hormona empieza a haber problemas con ella, la persona empieza a padecer de mucha alta presión, puede perder los riñones, ese tipo de cosas. Así que es una hormona importantísima. Es la hormona que controla la presión sanguínea, ¿no? Hay otra hormona que es muy conocida, que es el estrógeno. El estrógeno, de hecho, no es una hormona, son varias hormonas que son estrógenos, ¿verdad? Porque hay distintas clases, ¿no? Pero el estrógeno principalmente es una hormona femenina. Nosotros los hombres también tenemos estrógeno, lo único que el cuerpo del hombre de forma natural contiene bien poco estrógeno y mucha más testosterona, ¿no? Y la mujer es al revés, tiene mucho más estrógeno y poca testosterona, ¿no? El estrógeno es una hormona que es la hormona de características femeninas. Es lo que hace que una mujer pueda tener senos, que pueda tener menstruación. En el momento en que ya la mujer no puede menstruar, o sea, que entró al cambio de vida, lo que llaman la menopausia, es porque ya el cuerpo no produce estrógeno. Porque el estrógeno es el que le da la señal al cuerpo de que tiene que menstruar. Se acabó el estrógeno, se acabó la menstruación, ¿no? Ahora, hay una hormona muy importante que se llama testosterona. Testosterona, ¿ok? Esta hormona es una hormona principalmente masculina, ¿ok? Pero esta hormona testosterona es una hormona que es la que controla el líbido, el deseo sexual, ¿no? Los hombres tenemos mucho y por eso nosotros más o menos siempre estamos interesados en las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen poquito y por eso a las mujeres hay que enamorarlas bastante más para interesarlas en el tema, ¿no? Porque de la forma que está hecho la cosa, pues en eso está el balance, ¿no? La hormona testosterona se llama testosterona porque se produce en los testículos, en el hombre principalmente, ¿no? La mujer lo produce también en las adrenales y el hombre también, pero es una hormona masculina, es una hormona
cuando esta estrógeno acumula grasa, esta testosterona quema grasa, son contrarias. Esta es femenina, esta es masculina, ¿no? Ahora, hay otras hormonas como una que se llama DHEA, ¿verdad? El nombre verdadero es dihidroandiosterona, dificilito, ¿ok? Pero el DHEA es una hormona que es una hormona precursora, ¿ok? Es una hormona precursora que se usa para crear o testosterona o estrógeno, ¿ok? O sea, no habría creación de testosterona ni estrógeno si no existiera el DHEA, que es una hormona precursora de estas dos, de las hormonas sexuales, ¿no? Y luego hay una hormona muy importante que se llama cortisol. Ustedes me han oído hablar desde el libro El Poder del Metabolismo y en el libro de diabetes estoy hablando de que los niveles de cortisol alto que se producen en las adrenales se producen en respuesta al estrés. Cuando usted no duerme bien, pues amanece con el cortisol por las nubes. Cuando usted pasa un mal rato o tiene una relación tóxica, le sube los niveles de cortisol y le engorda, le saca la barriga para afuera. O sea que esto es una hormona de estrés. Entonces, todas estas hormonas, ¿verdad? Fíjense que está empezando a hablar se llama el robo del cortisol, le llama el doctor Charles Gant, ¿no? El robo del cortisol es que básicamente se descubrió lo siguiente: todas estas hormonas, aldosterona, estrógeno, testosterona y DHEA, todas se fabrican del cortisol. O sea, que la hormona precursora de todas es el cortisol. Y de ahí el cuerpo con unas enzimas produce DHEA, testosterona, que es masculina, estrógeno, que es femenina, aldosterona, que es la que controla la presión. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene exceso de estrés, está comiendo los alimentos incorrectos para su tipo de sistema nervioso, está durmiendo mal, se levanta cansado, tiene una relación demasiado tóxica, está constantemente manejando estrés, pues el cuerpo consume mucho cortisol, porque esa es la hormona del estrés. Pero ¿qué pasa? Cuando consume mucho cortisol, consume tanto que no deja suficiente para construir ni DHEA, por lo tanto se empieza a afectar el estrógeno, la testosterona, la menstruación se vuelve irregular, el hombre pierde su potencia sexual, la mujer se le va el poquito líbido que le quedaba, se descontrola la presión. O sea, que el robo del cortisol es que se descubrió que cuando una persona está bajo severo estrés, que incluye estrés interno, como comer lo que uno no debe comer, o estrés externo, como una relación tóxica, pues básicamente ese estrés obliga al cuerpo a usar el cortisol, y al usarlo para manejar el estrés, entonces ya no lo tiene para producir las hormonas. Así que de nada vale la pena que usted vaya a tratar a un médico especialista en hormonas, de balancear las hormonas y de que se las suplemente si antes no controla la causa principal, que puede ser nutricional, puede ser de vida, que le está causando todo el desbalance hormonal. Porque como todas las hormonas, estas que están aquí, se producen de cortisol, cuando el estrés lo consume completo, ya no queda nada para hacer eso. Esa es la simpleza. Y usted sabe, yo he descubierto que prácticamente todas las verdades son simples. Y las mentiras siempre son complicadas. Cuando algo es bien sencillito, cuando algo es verdad, generalmente es bien sencillito de entender. Esto es lo que es el estrés causa, un montón de desbalance hormonal. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.